perceptivo motor dice que informa acerca de la dependencia directa entre el movimiento voluntario y las formas de percepción. Es decir, que todo movimiento voluntario contiene un elemento de conocimiento perceptivo proveniente de algún estímulo sensorial. Otros autores también definen al término perceptivo motor como derivaciones directamente de estructuras neurológicas, específicamente dependientes del funcionamiento del sistema nervioso central, es decir, el equilibrio y los diversos tipos de coordinación. Entonces, este enfoque se dice que es uno de los primeros planteamientos que se dieron sobre los estudios de las dificultades de aprendizaje, en donde las habilidades perceptivas motoras son la base que van a dar el seguimiento para que el niño pueda realizar posteriormente las diferentes actividades, como la lectura, la escritura y el cálculo. Siguiente grupo. Mi grupo va a defender el enfoque cognitivo, ya que consideramos que es pieza clave en el abordaje de las dificultades de aprendizaje, ya que, como lo menciona Brunner, el procesamiento de información con el uso de procesos cognitivos como la atención, la percepción, la memoria, la codificación son el éxito en la lectoescritura y son la entrada para el aprendizaje, siendo el cerebro la base de todo aprendizaje. Como psicopedagogos consideramos que el enfoque psicolingüístico es más aceptado, ya que permite, mediante factores como psicológicos, neurológicos, permite al estudiante la adquisición del lenguaje y la comprensión. Asimismo, involucra procesos como es la percepción, la conceptualización, la simbolización y la imaginación del estudiante, permitiéndole a él comprender lo que escucha y lo que dice, como por la adquisición de la conciencia semántica, conciencia léxica y la conciencia sintáctica. Nosotros como grupo tomamos en cuenta que el enfoque psicológico es el mejor, puesto que teniendo varios conocimientos previos, el enfoque ecológico tiene una inclinación directa en lo que son los contextos naturales en los que se desenvuelve el niño y cómo este influye en el desarrollo y obviamente en los aprendizajes que a futuro los va a adquirir, tomando en cuenta que dentro de este enfoque existe una acomodación mutua entre lo que es el individuo, el desarrollo y los ambientes cambiantes. Como lo menciona Wolfgang Renner, señala que existe una interacción bidireccional, es decir, que es recíproca entre el niño y el ambiente. De igual manera, toma en cuenta el papel que tienen los cuidadores o los padres de familia y cómo esto influye en el desarrollo del niño, como lo mencionan Samerov y Cheney. Desde mi postura, desde el enfoque perceptual, desde mi enfoque perceptomotor, la pregunta va hacia el enfoque cognitivo, quienes nos dicen que la base para abordar las dificultades de aprendizaje y la causa es la cognición. Pero como sabemos, la primera infancia, los primeros 6 años, es una etapa fundamental en que se desarrolla la inteligencia, ¿no? Pero necesitamos de la parte motriz para desarrollar la cognición. Necesitamos del esquema corporal, necesitamos de ejercicios en motricidad gruesa, en motricidad fina, que estos ejercicios logren desarrollar esas partes a nivel cognitivo. Entonces, desde mi enfoque, yo me ratifico que esta es la base para que se desarrollen los demás enfoques. Entonces, mi pregunta para su enfoque va, ¿ustedes piensan que es necesario, entonces, con los puntos que mencioné, que el enfoque perceptomotor es necesario para desarrollar la cognición en el niño? Muchas gracias, Ariel, por su pregunta, pero como tú lo mencionaste, la cognición es la base de todo aprendizaje. O sea, lo motor puede ser un factor, pero no es todo. Necesitamos los procesos cognitivos como la atención, la percepción, la memoria, la inteligencia para poder desarrollar el aprendizaje y no solo basarnos en desarrollar movimientos motrices para el aprendizaje. El cerebro es el que manda todo nuestro cuerpo, el cerebro es el que manda el aprendizaje. Por eso yo creo que en nuestro enfoque cognitivo es clave para evitar cualquier dificultad de aprendizaje. Si un niño sabe desarrollar bien su cognición, sus procesos mentales, no va a tener ninguna dificultad en el futuro. Listo, entonces claramente estamos diciendo que
es parte fundamental, igual la parte motriz no se puede descartar, porque si no haces algún movimiento, si no estimulas tu cuerpo a nivel motriz, no puedes desarrollar tu parte cognitiva, y eso es necesario en un niño. Pero solo es un factor, porque dentro del enfoque cognitivo existe la percepción, y existen diferentes fases de la percepción, donde el niño se va al ambiente, ve los estímulos, todo eso, ocurre una serie de impulsos nerviosos, de transformaciones, donde él percibe el sujeto, luego realiza la acción, pero antes de realizar la acción, los movimientos, necesitó que su cerebro realice una serie de procesos cognitivos para que determine qué es ese objeto y para que, digamos, para qué sirve, y en el cuerpo también. Necesita varios procesos para decir, esta es mi mano y la muevo así, mi mano me sirve para coger tal cosa y todo eso. Muchas gracias. Yo no me convence tu postura, entonces yo sigo creyendo que mi enfoque es la base. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Ya como quedó en claro que su enfoque es solo un factor para el enfoque cognitivo, ahora quiero hacerle la pregunta al enfoque ecológico. Ustedes me mencionaron que un mediador, un cuidador es muy importante para el desarrollo de nuestros niños, pero ¿por qué existen personas que, a pesar de que nacen en un factor muy desfavorable, nacen sin padres, llegan a ser personas muy exitosas y vienen a sumar a la sociedad? Sé que no es todo el ambiente, pueden ser que otros padres cuiden a los niños, pero la parte afectiva también es muy importante en el desarrollo de los niños. Respondiendo a tu pregunta, Karen, me está dando la razón al momento de decir que la parte afectiva es muy importante, porque nuestro enfoque ecológico se trata de eso, de la parte social, del entorno. Y si un niño, por ejemplo, como mencionaste, que nace sin padres, eso no presenta un determinante, quizás sea un factor, pero no quiere decir que va a ser igual o diferente, el niño va a tener éxito, porque si no hay padre, pasa a ser el rol de educador a otra persona, y esto lo podemos conocer como transiciones ecológicas, que es un cambio de rol o de entorno que influye. ¿Y esto de qué trata? De cómo piensa, cómo siente la persona. Además, al momento que crea otros entornos sociales del niño, está creando sistemas ecológicos. E igual, te voy a poner un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Si esta es una sala de maternidad y yo cambio el entorno y la interacción que hay entre la madre y el bebé que está lactando, el niño se da resultados de que tiene afectación por este cambio de actitud y de entorno hasta 5 años después de esta prueba que se hizo. Entonces, ¿qué me demuestra este experimento? Es que los cambios y el entorno que influye alrededor del niño y de la relación social del adulto es muy importante. Ustedes me están diciendo de los enfoques cognitivos, de psicolingüístico, que es importante, pero no influye en este caso, porque igual es un determinante. Enseñarle al niño a correr, a andar en bicicleta, o enseñarle a que pueda escribir o que pueda reconocer un fonema o el sonido de una palabra, se necesita un entorno, se necesitan personas, y que estas personas influyen en un entorno social. Así que se puede decir que todos sus enfoques están encerrados en el enfoque ecológico. Gracias. Respondiendo a todas las declaraciones que tú has mencionado, considero que el enfoque ecológico en sí representa más un factor a los demás enfoques, porque, o sea, no se puede definir solo por la parte afectiva y si el niño en serio tiene un ambiente negativo, obviamente Va a aprender, y así tenga un ambiente muy negativo, igual va a aprender. Entonces, para mí es solo un factor del enfoque cognitivo, porque el aprendizaje está en tu cerebro, no en un árbol. Y para poder, y en el ambiente, y en el enfoque cognitivo también se toma muy en cuenta la percepción. O sea, yo creo que mi enfoque está mejor abarcando a su enfoque, porque dentro de mi enfoque está el tema de la percepción, de los estímulos, del ambiente, todo eso está abarcando. Y hay personas, ha habido casos que han tenido ambientes negativos, ambientes de familias negativos, de escuelas negativas, pero a pesar de eso han sido personas de éxito, han desarrollado. Pero entonces se nos está dando la razón a nosotros, porque en el enfoque perceptivo motor
dices tú que la principal o la base es la percepción. Entonces nuestro enfoque le da importancia, mucha importancia a la parte perceptiva. Es decir, que el niño capte los estímulos visuales, auditivos y también el tacto. Entonces también no solo hablamos de la parte motora, sino también de la percepción, y tú también en este momento nos acabas de dar la razón que la parte perceptiva es la base para que el niño pueda desarrollarse en todo su ciclo de vida. Sí, porque de igual manera la función perceptiva es la base principal, como dijo mi compañera, es el punto de partida de todos los aprendizajes mentales, es decir, de todos los procesos cognitivos, que es lo que estás diciendo. Por lo tanto, estás dando paso de importancia a nuestro enfoque, porque primero va nuestro enfoque, de ahí puede seguir paso el tuyo, que es el nivel cognitivo para hacer todos los procesos mentales. Pero yo no estoy de acuerdo porque, por ejemplo, dentro de su enfoque hay varios niveles donde solo hablan de lo motor. Un niño puede mover la mano, pero si no sabe para qué le sirve que mueva la mano. Exactamente, se está basando en el motores, también son percepciones y actividades motores. Y obviamente, al percibir el medio, vamos a poder realizar actividades, todas en base a actividades motoras de movimiento, no solo en percepciones, no solo en actividades motores como tú dijiste. Pero en el primer argumento solo mencionaron la motricidad, nunca mencionaron a la percepción. Y dentro de la cognición, la base es la percepción y la atención. Es decir, nuestro enfoque está englobando a su enfoque, en teoría. O sea, si no recuerdas, yo hablé del término perceptivo motor, en el cual decía que estaba relacionado. Primero se daba el paso a los estímulos sensoriales y perceptivos, como ya lo mencioné, y después también le daba coordinación a los movimientos como el equilibrio, esquema corporal, como dijo mi compañero, y los demás también que tienen que ver con el entorno y también lo cognitivo. Ya, entonces los dos grupos están dando la razón al modelo ecológico, porque sería la base de donde los niños van a captar los estímulos. Entonces nuestro modelo sería el primero y luego sí los suyos, porque si este niño no tiene un ambiente estimulante, ¿cómo va a aprender? Por ejemplo, también nosotros bien sabemos que un niño tiene la habilidad para adquirir el lenguaje, pero si está en un ambiente, en un entorno en donde no recibe nunca escucha una palabra, ¿cómo va a desarrollar eso? Y eso va para el enfoque psicolingüístico. Precisamente, de lo que hemos estado escuchando, hemos determinado cómo es que nuestro enfoque psicolingüístico está englobando absolutamente todos los demás enfoques, porque parte de dos ramas esenciales, que primero es la psicología como tal, que es de comportamiento humano referente a lo ecológico, y que está englobado como manera de ir desarrollándose en aprendizajes, y para que no se den las dificultades en los mismos. De igual manera estamos hablando de la parte lingüística, y el lenguaje tampoco está desligado del entorno, y obviamente todos los enfoques han mencionado la percepción, pero igual de esta manera está dentro. Tenemos una entrada sensorial, tenemos la percepción, luego tenemos la imaginación, la simbolización y la conceptualización. Y solo a través de esto es como empieza a darse la lectoescritura como tal, y basándonos precisamente en las dificultades de aprendizaje y cómo deberían ser estas atendidas mediante un psicopedagogo. Ya, pero también si tú me dices que la percepción y todo eso, o sea, ¿cuál sería el primer punto para adquirir la percepción? El contexto. O sea, no, de hecho primero debes desarrollarte neurobiológicamente, porque el contexto no te va a decir, percibe esto, pues esto. Tu cerebro, tu hemisferio, la de Wernicke, la de Brodmann, son aquellos encargados del lenguaje, que es algo más biológico que contextual. O sea, tú solo separas la interacción del individuo. Eso es algo complementario, pero primero es lo biológico y luego sigue lo social. Y los dos se unen, por eso factores psicológicos y biológicos, y es lo que defiende nuestro enfoque. Pero también habla nuestro modelo que el ser humano no solo es ambiente, tampoco es herencia, ni lo genético ni lo hereditario, sino también habla de que ambos van unidos junto al entorno. Y como tú dices, no es que al niño se le dice esto es una planta o esto es una palabra, el niño en sí va desarrollando, va adquiriendo esos estímulos ambientales y él solo va absorbiendo. Y por eso decimos que el niño se va adaptando de acuerdo a cómo el ambiente va desarrollándose. Ok, defendido desde el psicolingüístico mismo, precisamente estos sonidos son captados por el entorno, pero son procesados como información como tal para traspasarla y tener ese principio a través de la parte fonológica.
Entonces, nosotros captamos más de forma auditiva que cómo llegar al comportamiento en sí, que es lo que ustedes están basando. Los sistemas en sí no son la influencia directa. Por ejemplo, si hablamos de un macrosistema, está bastante apartado de lo que nosotros estamos hablando, a lo del ambiente del niño, en tal de los sonidos, representaciones de gratemas, todo esto que va propio a la microestructura. Entonces yo estoy viendo que están dando razón a nuestro enfoque, porque todos están basando en los procesos cognitivos, porque el niño tiene que desarrollar eso. ¿De qué le sirve que tenga un ambiente, todo eso, si no tiene bien desarrollado su memoria, su atención? Puede estar ahí los estímulos ricos, ahí todo eso, pero ¿de qué le sirve si no tiene la inteligencia, no tiene la memoria para recitar eso, para recibir eso? ¿De qué sirve si tiene la inteligencia? Tiene que aprender a desarrollar lo mismo con el lenguaje. El lenguaje es un proceso cognitivo. El cerebro se manda todas estas funciones. Desde mi enfoque, como mencionó Carlos, está diciendo que es el ambiente el cual interactúa, pero desde mi enfoque se dice que para la parte perceptiva motriz necesitamos de un ambiente controlado. Desde mi enfoque nos proponemos que debemos controlar las condiciones en que el niño está para que pueda desarrollar de manera correcta una percepción motriz. Esto lo plantea de 1992. ¿Qué me dice? Que necesitamos de un ambiente controlado, no que el ambiente lo dejamos solito y él va a actuar así. Necesitamos de un ambiente controlado y este ambiente se va a generar estímulos adecuados, va a ser un ambiente propicio para desarrollar la parte perceptivo-motriz. Yo quiero refutar lo que dijo el enfoque cognitivo. Quiero refutar que dos autores, Weber y Slovic, primero fueron psicolingüistas, y ellos, la base fundamental del enfoque cognitivo son la psicolingüística, porque ellos realizaron los estudios que tienen que ver primero la psicolingüística con la mente, de ahí deriva lo que es el proceso de la información, la memoria, la atención y los procesos cognitivos superiores. Entonces daría la razón que primero el enfoque psicológico se basa, es primero antes que el cognitivo. Bueno, yo entendí que estás dando otra vez la razón a nosotros porque hablaste de procesos cognitivos. Y ese es el éxito para que el niño aprenda los procesos cognitivos, a los cuales solo se llegaría a través de haber estudiado la parte psicológica que tiene esta parte fundamental. Por ejemplo, y también Chomsky afirma que el cerebro es un dispositivo, pero principalmente de la parte lingüística, de donde parten los demás conocimientos. Tú dijiste que el niño, o sea, tiene de ley necesita los procesos mentales para realizar todas sus actividades, está bien. Pero un niño recién nacido no nace ya con inteligencia, no nace ya con todos sus procesos mentales desarrollados en su totalidad. Entonces necesita de varios estímulos perceptivos y estimulación, como dijo mi compañero, mediante su proceso de desarrollo, para que él vaya desarrollando todos esos procesos mentales. De igual manera, la parte motriz se va adquiriendo mediante el proceso de su crecimiento y desarrollo. Entonces no puede ser que un niño ya, digamos, como tú dices, de una ya tiene todas sus capacidades y sus procesos mentales. Entonces necesita de ley de la percepción de los órganos de los sentidos para que él adquiera los procesos mentales. No nos está dando la razón porque solamente lo estás enfocando, es decir, solo en la percepción, y nosotros hablamos de la percepción como eje fundamental dentro del enfoque cognitivo. ¿Por qué? Porque el niño, como tú dijiste, entramos del niño recién nacido, o sea, es una tabla rasa, no tiene conocimiento de ningún tipo de esos tipos de procesos. Entonces él, al momento de que capta los estímulos que tiene a su alrededor, capta a través de los sentidos. Eso viene a ser la percepción, eje fundamental para adquirir lo que tiene que ver el aprendizaje. ¿Cómo lo adquiere el aprendizaje en este momento? Al momento de nacer, al momento de que él tiene un contacto directo con la madre, a la vez que le ve a los ojos, se podría decir. Y tienen que desarrollar esos procesos para luego realizar la acción, realiza todos esos procesos perceptivos para luego generar un movimiento, pero luego, o sea, no va a moverse primero y luego. Ya, Daniel en este momento pues nombró a la madre, y la madre es lo que es desde el cuidador. Entonces obviamente para que también el niño con el paso del tiempo pueda desarrollar de mejor manera todos sus procesos cognitivos y los procesos mentales, necesita obligatoriamente lo que es el ambiente y lo que es un cuidador, porque de igual manera si nosotros de niños, o sea, ya poniéndole un caso sumamente extremo de que un niño no haya tenido un ambiente favorable o que haya estado solo, necesariamente necesita
de un ambiente, o sea, para poder estimularlo y para que pueda desarrollar de manera correcta su condición. Y de igual manera, no. Y de igual manera, o sea, necesita percibir y cómo se percibe, viendo todo lo que está alrededor y pudiendo aprender de él. Bueno, en este sentido, Bronfenbrenner, por ejemplo, él empieza sus estudios dentro de un ¿cómo se dice? Un sitio donde estaban deficientes mentales, niños con retraso mental. Y aquí él pone esta suposición que nos menciona Denise, que si un niño está en un cuarto encerrado, ¿cómo el niño puede desarrollar estos procesos cognitivos? Él, cuando salga al mundo, va a tener una carencia total de estos procesos cognitivos. El niño no va a poder percibir su ambiente, va a poder ver, por ejemplo, no que sea una manzana, le presentan una manzana, pero él no va a saber qué es esa manzana. ¿Por qué? Porque no estuvo en interacción con objetos, con estímulos, con personas que aquí viene el sentido del andamiaje de Vygotsky, que le ayuden a desarrollar para poder desarrollar sus procesos cognitivos para lograr mejorar actividades o conductas progresivamente en su desarrollo. En cuanto a lo que comentaste del enfoque cognitivo que dices de que al momento de nacer él percibe todo eso, hay que recalcar que desde el enfoque perceptomotor en su primer nivel están los reflejos, los cuales estos son involuntarios y no necesariamente van a ser parte cognitiva de cómo tú lo estás desarrollando. Y también para el enfoque psicolingüístico hay una pregunta. ¿Qué haría el modelo psicolingüístico si un niño no articula su percepción auditiva con su esquema motor? Es que el esquema motor más se refiere a la orientación. ¿Tú me hablaste de? Si no articula su percepción auditiva con su esquema motor. Ya, el esquema motor trata de orientación espacial, por eso decimos de problemas de escritura estática o dinámica, más no tiene que ver nada con la pronunciación, porque la pronunciación es a través de la estimulación de la área fonológica, donde entra la estimulación sensorial, lo auditivo. El esquema corporal nos estamos desviando un poco a lo que es espacial, más le estamos haciendo alusión a lo que es escritura. Pero dentro del proceso también estamos hablando de dificultades de aprendizaje, hablamos que primero tiene que aprender a leer y escribir también. Entonces, si vamos a esto del proceso de escritura y ustedes se están enfocando únicamente en la parte de la pronunciación, luego cómo va a transmitir, cómo va a transformar toda la parte de la pronunciación y todo lo que recibe a escribir. En ese aspecto, como es que también tiene que ir la parte motora. No, es que la pregunta que hicieron no tiene relación. El esquema corporal con la pronunciación no tienen una relación directa. El esquema corporal tiene una relación con lo espacial, no con lo que ustedes preguntaron. Entonces, primero también en nuestro enfoque hace la alusión de que primero tienes que saber expresarte, porque primero te expresas, primero aprendes a hablar que a escribir. Entonces, en definitiva, nosotros se habla de una forma natural de la adquisición del lenguaje y ya se habla de una forma instruida para la adquisición de la escritura. Entonces, mediante esta instrucción también podemos basarnos y defendiendo nuestro enfoque dentro de esta en las conciencias. Entonces tenemos las conciencias fonológicas para que el niño vaya identificando casa sin el primer sonido, hasta. Entonces nosotros a través de esto también ya empezamos a reforzar a futuro lo que va a ser la escritura, aún no viene tocando la parte espiritual. Acá. Leonardo, tú mencionaste acerca de los reflejos. Los reflejos se generan, se hacen una serie de movimientos, ¿no es cierto? Los movimientos se generan ¿en qué lugares? Estoy diciendo, o sea, no ubico bien la parte del cuerpo, pero lo que estoy diciendo son más involuntarios los que está realizando un proceso cognitivo. Es lógico que después de un proceso y todo eso en una etapa más alta se va a desarrollar la parte cognitiva, pero al momento de nacer estos son reflejos involuntarios que el niño no está procesando, sino son más innatos de él para su supervivencia. Son innatos, pero estos se generan dentro del cerebro. Estas acciones se generan dentro del cerebro, ¿por qué? Porque el cerebro manda toda la elección de los movimientos
que nosotros queremos realizar en nuestro pueblo. Ya, pero en esto es sencillo. Tú dices que los movimientos son involuntarios. Ya los reflejos son involuntarios. Pero ¿a dónde van esos movimientos para que se queden grabados? A la memoria. Con la memoria haces todo. En el enfoque ecológico, de igual manera, si dices el ambiente es muy importante, estás de una naturaleza, ves el árbol, pero para que te quedes ahí con la forma del árbol, necesitas la memoria. De igual manera, en el enfoque psicolingüístico, para la forma de una letra, todo eso, todo va a la memoria, todo va grabado a la memoria. Entonces es muy importante este enfoque cognitivo para que llegue a aprender más la lectoescritura y todo, y después en un futuro desarrolle todos sus procesos. Más ustedes llegan a ser solamente factores para ayudar a desarrollar este enfoque cognitivo. Es simple. Esa memoria que tú mencionas es referente a la simbolización que ya se menciona en el enfoque psicolingüístico. Entonces es el lenguaje interno que nosotros vamos creando a través de los sonidos y percepciones también de objetos que tenemos en el medio. Entonces ese lenguaje interno es el que nos permite seguir generando más concepciones de lo que viene a ser los aprendizajes externos. Clever, como tú decías, es un factor, pero yo creo que es un determinante, porque como todos sabemos, todo el cerebro del niño se desarrolla hasta los 5 años en un 85%. Entonces ahí influye bastantes cosas, como un ambiente enriquecido, la estimulación, e incluso es de vital importancia la alimentación que tú le das. Entonces los cuidadores y todo eso a través de una buena alimentación logran que ustedes se desarrollen todas las capacidades cognitivas, porque si no alimento bien, no le doy una buena estimulación, ¿cómo logra desarrollarse? Claro que sí va a tener un proceso, obviamente, pero no va a ser tan eficaz para aprender a escribir y leer correctamente. Entonces no es un factor, sino es un determinante que tú le des una buena alimentación y un buen ambiente para que se desarrolle. Es que es un factor, porque yo vine sin desayunar, estoy aprendiendo de ustedes. Sí. En las escuelas van un montón de niños por su situación más sin desayunar, aprenden. Entonces simplemente es un factor. No. Ya. El modelo ecológico lo que habla es la importancia de lo que es el ambiente, como habla Tefa sobre lo que es la alimentación en el desarrollo de la persona. Sí va a influir ciertamente físicamente, pero en el modelo psicolingüístico hablamos de dos procesos, tanto la codificación como la decodificación de la información. Entonces, si nosotros tenemos, digamos, algún problema a nivel biológico, neurológico, que es en el área de la comprensión o en el área de lo que es la adquisición del lenguaje. Entonces, ¿en qué influye el ambiente para que este estudiante pueda superar esa dificultad? Bueno, desde el punto ecológico sabemos que tenemos diversos sistemas entre el que más influye para el desarrollo del niño es el ecosistema. Pero ustedes mencionan que en el modelo psicolingüístico el lenguaje es por imitación, pero si el niño no escucha alguna palabra, ¿cómo puede emitir y cómo puede desarrollar un lenguaje si es que en un ambiente cerrado? De igual manera va para el enfoque cognitivo. Si un niño no está desarrollándose en un medio que le influya, ¿cómo van a desarrollar estos procesos, los procesos cognitivos, si se encuentra de igual manera en un ambiente aislado? No lo va a poder desarrollar porque un niño necesita esencialmente de un medio. Un niño necesita, para que aprenda a adquirir el lenguaje, lo imita. Para que aprenda a desarrollar la motricidad, él también imita porque necesita de eso, necesita de la imitación para que él se desarrolle. Sin imitación él no puede desarrollar lenguaje, no puede desarrollar lo que es la parte motriz, porque siempre va a necesitar de algo para que él aprenda. Yo considero que sigue acordando y estás dándome la razón al decir que, o sea, obviamente el ambiente enriquecido va a ser fundamental, pero ¿de qué sirve un ambiente enriquecido si no el niño no está en el uso efectivo de sus procesos cognitivos, teniendo en cuenta que ahí está la percepción, la atención y la memoria? ¿De qué sirve tener todo eso si el niño no está bien cognitivamente?
teniendo en cuenta que los procesos cognitivos y dando fundamentalmente un proceso cognitivo es la base para todo lo demás. La cognición se va desarrollando, no es algo que ya tú eres así, es algo que necesitas de una estimulación. La cognición no es un niño súper pilas, no, necesitas de un desarrollo, necesitas de una parte motriz, porque si no estimulas esta parte motriz, el niño no va a poder desarrollar. No descarto la cognición, es correcta, pero necesitamos de la parte motriz, porque si no desarrollamos esta parte, no vamos a tener una correcta cognición. Y recordemos también que en la parte de la cognición empieza primerito la percepción. Entonces, la percepción le va a dar justamente el paso a que no es un factor, porque tú, Vane mismo está diciendo, es la base para que se den todos los procesos cognitivos. Entonces, si empezamos por la percepción, de esa forma va a poder que el niño va a poder acotar va a poder recibir todos los estímulos que vienen del medio, para que después de que haya percepción, demos paso tal vez a la cognición. Y entraría nuevamente el enfoque perceptomotor. Para ya terminar. Mira, Stephen Hawking es una persona que no podía moverse nada, simplemente con esto. No tuvo sus movimientos para que aprenda. Entonces, ¿por qué fue una de las personas más inteligentes? Dime cuál es la estadística en todo el planeta que sucedió eso. Es que no estamos hablando Es que estamos hablando de tienes que referirse al campo educativo. De la misma manera, las percepciones, es un como ejemplo. nuestro enfoque se basa en las percepciones y en las actividades motrices. Si un niño a lo que obviamente capta los estímulos del medio, las percepciones auditivas, como dijeron sus compañeros en el enfoque ecológico, entonces si el niño nace sordo, completamente sordo, no va a desarrollar el lenguaje oral y tampoco se va a realizar un proceso cognitivo dentro de la mente, obviamente es clase de percepción primero. Pero porque existen personas con discapacidad y aprenden. Bellutino ha demostrado ya que inicialmente pues no hay deportistas que no son buenos en el aprendizaje. Ya asimismo hay personas que aprenden y saben leer muy bien, que nunca quisieron o desarrollaron. Yo, por ejemplo, jamás gateé. Entonces, esas cosas yo no considero que me hayan afectado para desenvolverme intelectualmente o del aprendizaje. Nunca tuve problemas en la lectoescritura, nunca tuve problemas en ninguna de esas áreas. Entonces, ¿cómo podrían responderme a eso? Entonces la pregunta sería que, a ver, por ejemplo, en la secuencia y en el segundo nivel que habla del desarrollo motor general, estamos diciendo que puede ser que no lo desarrolle bien y su autor decía que si uno de estos niveles no se desarrolla, ya inmediatamente hay problemas de aprendizaje. Entonces, el modelo perceptomotor no sería el adecuado para defender sobre... Básicamente es ser creativo. Es que básicamente no estamos refiriendo solo al autor de todos los niveles, estamos englobando a todos y a varios autores. Ese es un autor que nos puede ayudar a nuestro enfoque. Y obviamente se resumen esos niveles, pueden estar. Pues yo creo que su enfoque representa un apoyo para nuestro enfoque. De hecho, Pero no es la Fue el autor que empezó con el enfoque psicomotor, pero a partir de esto fueron surgiendo cambios y también otros aportes en los cuales se dieron cuenta que no necesariamente se debería tildar al niño como una persona que iba a tener una incapacidad para aprender o que si esto no se daba en forma secuencial, iba a verse afectado o tendría que nuevamente volver a trabajar en una de estas áreas. Luego de esto, en base al enfoque psicomotor, se presentan nuevos autores. de hecho, quien menciona de esta rehabilitación, si es que no se, en la etapa que se menciona, no se pudo potenciar esta habilidad, entonces Crushing nos dice que existe, después de haber desarrollado todas estas etapas y se midió, por ejemplo, coordinación o lateralidad, lo puedo volver a retomar con ejercicios. Y es lo que se hace hoy en la actualidad. Por eso aplicamos los test de funciones básicas. Y en los test de funciones básicas, ¿qué tenemos? Tenemos lateralidad, tenemos la parte espacial, tenemos la parte de coordinación. ¿Y para qué se aplica este test? Para empezar el proceso de lectoescritura. Entonces es necesario, no podemos descartarlo. Y es algo que se está aplicando en la actualidad, no es que esté descartado mi enfoque. Mi enfoque es, en el caso de Ecuador, por ejemplo, se aplica estos test y muchos de nosotros los hemos aplicado. Pero en ese, tú hablas de los test, todo eso que se desarrolla esos aspectos, pero ¿qué se necesita? Los procesos cognitivos, obviamente. Es que la mente es la que manda el movimiento, la mente manda el lenguaje. Ya bueno, chicos, no sé si vieron la película de Black.
ahí también hace referencia al ambiente, porque sus padres no le dejaban hacer lo que sea a la chica y ella no podía ver ni escuchar, pero el ambiente fue lo que le determinó ese aprendizaje. Entonces estamos diciendo que la base es el ambiente, la relación que tenía la chica con su profesor. Entonces él fue que le hizo aprender mediante los estímulos que se encontraban en el ambiente. Por eso, y esos estímulos se basaba en la percepción, porque la chica no podía ver ni escuchar. Por lo tanto, ella topaba las manos del Señor para poder desarrollar un lenguaje de señas, se podría decir. Por lo tanto, es necesario este enfoque para que se puedan desarrollar los demás. A continuación, cada miembro de cada grupo va a dar una conclusión sobre su enfoque. Preferible que sea una persona que no haya hablado durante todo el encuentro. Vamos con el psicomotor. En cuanto al psicomotor, la conclusión que se da es que esta es una fase y va en secuencia en cuanto al desarrollo. Pero cabe recalcar que si alguno de estos niveles que se mencionan no han sido desarrollados, el proceso de psicorrehabilitación o rehabilitación se debe que fortalecer estos para dar paso a los siguientes niveles y que no se quede en esa parte, y el proceso de lectoescritura y el resto de procesos que se presenten dificultades de aprendizaje sean corregidos rápido. Acotando un punto más, no se descarta el aporte de los demás enfoques porque son necesarios, pero no se debe descartar al enfoque perceptomotor porque es la base para desarrollar el conocimiento. Tomamos los puntos a favor porque son válidas, pero nosotros nos estamos firmes en nuestra postura que lo motor es esencial, no se debe descartar para la parte cognitiva, para lo psicolingüístico y también en la parte ecológica. Bueno, en cuanto a nuestro enfoque, el enfoque cognitivo, sabemos que tomamos en cuenta que el aprendizaje es una integración de procedimientos o actividades de manera secuencial, con el propósito de adquirir, almacenar y utilizar la información de manera propicia, adecuada, en un determinado momento. Para adquirir el aprendizaje sabemos que se pone en acción distintos procesos cognitivos que tienen como base en el sistema nervioso. Ya, es por ello que el aprendizaje es un proceso netamente originado en el cerebro. Cabe recalcar que nosotros somos la base de todo aprendizaje, pero no debemos dejar de lado todo lo que los otros enfoques han aportado de manera significativa para el abordaje de las dificultades de aprendizaje. Nosotros nos mantenemos en nuestra posición que el enfoque psicolingüístico es el principal y es la base de todos los demás enfoques, ya que el enfoque cognitivo se basó en nuestro enfoque en estudios en donde Bader y Slovin hicieron un estudio basándose en lo psicolingüístico. Entonces, se puede decir que nuestro enfoque es el más apropiado por la adquisición del lenguaje. Si no tenemos el lenguaje, entonces no podemos comunicarnos así, no podemos adquirir los conocimientos. Y asimismo la importancia de estos procesos, como es la percepción, la concentración, la imaginación y la simbolización, como dijeron, el enfoque ecológico también es parte fundamental para el psicolingüístico. Y para finalizar, permite el reconocimiento de palabras y el desarrollo de las conciencias semánticas y sintácticas. Como conclusión del enfoque ecológico, como grupo decidimos que estas bases para que todos sus enfoques se desarrollen, ya que de esos toman la atención temprana o la estimulación temprana, de que es lo que todos estamos hablando, cognición, percepción. Entonces el enfoque ecológico más se basa en que el ser humano no es un ser aislado, como claramente está. Entonces desde ahí podemos tomar los varios puntos como es el ambiente para que se desarrolle un niño y pueda lograr un proceso correcto de aprendizaje. La conclusión final sería, como ustedes han visto, hay varios puntos de choque donde han demostrado la importancia y lo fundamental que es cada modelo, pero no podemos decir que un modelo es mejor que otro, ya que todo un proceso de desarrollo de un ser humano es demasiado complejo para
homogenizar cada uno de sus procesos. Por eso es que llegamos a la conclusión de que todos estos 4 enfoques influyen en el desarrollo del niño, ya que, como mencionaron, no es un ser aislado, sino un ser netamente social.